La información es el motor del progreso. Los medios son nuestra ventana al mundo para analizar el presente y entender el futuro. Los sectores más relevantes de la actualidad en un espacio de debate y opinión. Bienvenidos a la tertulia de ITNIC. Bienvenidos una semana más a la tertulia de ITNIC. Esta semana tan activa en eventos, habéis encontrado un momento para venir aquí, os lo agradecemos. Es la semana del mobile, hablaremos del mobile y hablaremos de varias novedades. Pero antes presentar a Marcel. ¿Qué tal, Marcel? Muy bien. Marcel Queralt es Chief of Staff y Head of Corporate Strategy, un título muy largo en Factorial. Ahora nos contarás un poco qué haces. Y aparte de eso está César y Jordi como todas las semanas. Cuéntanos, ¿qué es este rol en Factorial? Tú estás en Factorial desde hace un año, no, 6 meses. Sí, medio año. Medio más año. O menos, sí. ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu día a día? Es una muy buena pregunta. El rol de Chief of Staff, si buscáis en Google encontraréis seguramente 1000 definiciones. ¿Vale? Al final es un rol que se ha empezado a poner muy de moda en el último año y medio en Europa. En Estados Unidos ya bastantes años, sobre todo en startups, pero es heredado originalmente de gabinetes políticos, ejércitos militares, etcétera, lo que era un jefe de gabinete antiguamente. Y básicamente va entre mano derecha del CEO, fundador, equipo de fundadores, en la ejecución, en la estrategia y sobre todo en temas delicados, ¿no? Donde hace falta mucha confianza. Tu pregunta era en Factorial y creo que es la pregunta importante porque al final, si nunca ves una vacante de Chief of Staff, yo creo que lo más importante es que habléis con el CEO, si es el caso, para entender qué significa ser Chief of Staff en Factorial o en la compañía que sea. Porque al final es un rol que va a depender mucho de las necesidades de la compañía y también de lo que busque el CEO, en este caso Jordi, cuando entré en Factorial, ¿no? Ahora mismo mi rol sí que es bastante diverso, ¿no? Llevo desde la parte de relación con inversores, preparar pues todo lo que es los boards, toda la parte tanto de compliance como incluso la coordinación del plan estratégico de Factorial a un año vista, pasando luego por la parte de inversión y M&A, donde vemos oportunidades de negocio, y la parte de alianzas estratégicas, ¿no? Y esto es el Chief of Staff en Factorial. Si preguntas a otra compañía, puede ser un rol muy diverso. De ahí el reto, y también para mí era la parte bonita de cuando hablé con Jordi en su día, escribimos el rol juntos, básicamente. Estuvimos una semana hablando y dijimos, oye, esto es lo que nos gustaría que fuese, y ha ido evolucionando mucho en estos meses. Yo me acuerdo hace un año o así que hablamos de este tema. Jordi vino un día con la idea de necesito un Chief of Staff, como he vivido hasta ahora sin un Chief of Staff. Y yo te dije, bueno, esto es un secretario. Y tú me dijiste, no, es mucho más, ¿no? Y la verdad es que yo no me convenciste. Lo entendí como un secretario. Pero sí que es verdad que, ostras, esta persona que no era Marcel, era otra persona, Uriol en aquel momento, le permitió entrar en la compañía desde una perspectiva muy global, entender muy rápidamente qué es lo que hacíamos y al cabo de un tiempo tuvimos una oportunidad, una necesidad de negocio y pasó a liderarla él, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, fue súper interesante tener esta figura porque, ostras, teníamos una persona que podía liderar una nueva business unit con ya un conocimiento y un contexto que sería muy difícil encontrar en el mercado. A raíz de este cambio se incorporó Marcel, ¿no? ¿Cuál es tu visión, Jordi, de Chief of Staff? ¿Por qué estabas y sigues obsesionado con este...? No estoy obsesionado para nada. Estoy muy contento con Marcel y cuando Uriol hizo el rol también con Uri. Al final hay, en una empresa como Factorial, hay muchas áreas que están claramente definidas. Y luego hay un cajón desastre que es bastante grande de cosas que en este caso me caían a mí. Y muchas cosas que a veces conllevan una cantidad de trabajo de ejecución que pueden ir a costa de otras áreas de management, de salir de la oficina. En este caso, pues, en nuestro caso fue de ir a hacer un fundraising, que siempre entraban en conflicto, ¿no? Y al final era una manera que yo encontré de amplificarme sin disrumpir el resto de la organización.
¿vale? O sea, hay una opción que de hecho lo hablamos, ¿no? Que es decir, todas estas cosas de cajón desastre, el plan A sería colocarlas en diferentes áreas de la organización. Este es el plan A, es el escenario bueno que intenté hacer y al final veía que seguían habiendo muchas cosas en el cajón desastre. A veces es porque la organización pues, no está lista, pues que quizá hay un manager o un líder que está en un proceso de desarrollo, que está creciendo en su responsabilidad y que no queremos ahogar metiéndole más responsabilidades y dijimos, oye, pues me quedo yo este cajón desastre, pero necesito más manos y más cerebro, ¿no? Porque al final son manos con mucho contexto de negocio y con capacidad de representar a la empresa de caras afuera, ¿no? Y en este caso, pues cuando entré Oriol, justo empezamos a hacer un fundraising. Y ahí mi resumen es que mi capacidad se multiplicó por 2 o por 3, ¿no? Lo que yo hubiera podido hacer con estas manos y esta cabeza, trabajando mano a mano todo el día, todos los días con Uri durante la primera parte del fundraising y luego entró Marcel para sustituir a Oriol en la segunda parte del fundraising, me sentí multiplicado. Con lo cual, pues mereció mucho la pena, ¿no? Luego, a partir de ahí, es cierto que descubrí, que esto no lo sabía, pero descubrí que tiene una ventaja muy grande este rol, que es una especie de bootcamp de directivo para la empresa, ¿no? Porque tú tienes una persona muy generalista por definición, con todo el contexto de la compañía, porque literalmente se sienta a mi lado y trabajamos en cosas un poquito diversas, pero que requieren mucho contexto de la empresa, y que cuando a veces una de estas cosas se consolida y decimos, esto necesita ownership, necesita un responsable, y no tenemos a nadie, podríamos ir afuera al mercado, buscar a un responsable, hacer un proceso de selección, o coger esta persona que es generalista, que es una persona normalmente con un background de negocio, muchas veces, que no es el caso de Marcel, con un background de consultoría estratégica, que sí que era el caso de Oriol, que venía de Bain & Company, pues pones a esta persona que ya está onboardeada en la compañía a dirigir esto, ¿no? Y buscas a otros. O sea, es un poco cantera también para problemas futuros. Que en una empresa que crece, sabemos, está garantizado que existirán problemas futuros. Y de hecho, un poco con Marcel pasó lo mismo cuando descubrimos que había una oportunidad muy grande en la última parte que has comentado, que es la de alianzas estratégicas. Cuando hicimos el plan del año, veíamos que podía tener mucho impacto en la compañía. Y en lugar de decir, vale, esta idea, ahora vamos a ir afuera a montar una organización o coger la empresa existente y buscar a quién se lo damos, pues tú mismo te lo llevas, ¿no? En tu caso, mantuviste el rol anterior, no lo quietaste, sino que tienes muchos sombreros, es uno de los retos de tu rol, pero sirvió también para lanzar una nueva área sin tener que empezar en frío, sino empezando en caliente. Yo estoy muy de acuerdo en lo del bootcamp. O sea, ahí sí que me convenciste y lo probamos y efectivamente. Estoy muy poco de acuerdo en el cajón desastre, ¿no? Porque es que todo el mundo podía aplicar lo mismo, ¿no? Tenemos en Factorial 200 managers que tienen cajones de desastre. O sea, yo creo que es un mal ejemplo. O sea, lo que está en el cajón desastre está ahí por algo, ¿no? Si es importante, si es negocio, generas compañía, generas estructura, pones a alguien a llevarlo. Si no es negocio, no lo haces. Es como el roadmap, Claro, ¿no? pero si lo hacemos es porque es negocio, ¿no? O sea, Claro. por ejemplo, ¿el fundraising es negocio o no es negocio? Claro, pero es que esto no es un Pues cajón desastre. bueno, esto es una actividad pues en quizá- sí, que es quizá la corporate. palabra. Sí, pero no es una actividad que siempre requiera un equipo full time. ¿Vale? Y de estas hay varias. Por ejemplo, M&A es una actividad que genera negocio, pero que no vamos a tener ahí una estructura fija solo haciendo M&A. En ese sentido, hay como varias áreas que aportan mucho valor de compañía, pero que quizá no se merecen a nuestra escala equipos enteros dedicados. Pero sí que se merecen a nuestra escala parte de un equipo. Y esa parte de un equipo quizá no es cajón desastre, Chief of Staff, si quieres. ¿Y cuándo se cruza esa barrera de escala para decidir contratar esta posición? Porque yo el otro día, anécdota absoluta, pero entré en la web de bueno, una empresa de la competencia. ¿Competencia de quién? Nuestra, de Latitude. Latitude. Sí. Y son como 10 personas o así. Y entré en las ofertas de trabajo y vi que tenían Chief of Staff. Y digo, joder, ¿necesito un Chief of Staff? Seguramente no. Yo ahí seguramente creo que no. O sea, nosotros cuando entró Oriol seríamos 500 personas en la compañía, 400 personas en la compañía. O sea, no sé cómo definirlo, pero o sea, ya tenía bastante complejidad estos proyectos que quizá no se merecen un equipo dedicado full time, pero que en nuestro caso aportaban mucho valor. O sea, al final es difícil de medir esto. Hay partes como, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el board o el fundraising, que no está en la P&L, ¿no? No está en la pérdidas y ganancias. Pero bien hecho puede suponer 100 millones de valoración de la compañía o 500 millones de euros de valoración de la compañía. Y mal hecho, pues es muy difícil atribuir el trabajo de una persona
al valor generado, pero hombre, hay mucho valor a generar ahí, ¿no? Y en nuestro caso generamos mucho valor haciendo muy bien este proceso. Ujú. ¿Y a ti como CEO te hace ganar foco o perder foco? Es una pregunta difícil de contestar, ¿eh? O sea, yo te diría que ganar foco. Ganar foco. Sí. O sea, ¿por qué perdería foco? Porque tengo que estar con otra persona, ¿no? O sea, hay un management a hacer. Los frentes abiertos ya no se quedan en ese cajón desastre, sino No, que eso los no cambia. mantienes. Porque estoy de acuerdo con Bernat, hay que priorizar lo que hay que priorizar. O sea, lo que pierdes de foco es el management de otra persona. Contratar, hacer one-on-ones, ayudar a esa persona a desarrollarla. O sea, eso es una inversión de tiempo muy importante. Pero las prioridades puedes profundizar mucho más. Porque tienes un equipo para hacerlo. Sí, yo también contestando un poco a lo que dices, César, seguramente es lo que he dicho antes, ¿no? En esa startup a lo mejor no es un chief of staff, tiene ese rol, pero ahora más de, pues puede que haga entre ventas y operaciones, o al final hay roles y jergas para todo, ¿no? Pero seguramente una startup de 10 que hay una persona ayudando al CEO únicamente no creo que tenga mucho sentido, seguramente hará otras cosas, ¿no? Y las hay, ¿eh? O sea, nosotros que hacemos inversión early stage, hablamos con founders que igual son 5 y tienen chief of staff. O tienen una persona que lleva corporate y nos manda el deck, el de corporate. Pero eso al final es los roles de las startups de early stage son random también. Una startup de 10 empleados con un COO, un Chief Operating Officer, Sí, todo tampoco random. tiene sentido. Pero al final se tienen que poner roles y en lugar de decir pues un tío que curra o una tía que curra, pues se inventan cosas así. Pero al final, incluso un CEO, una startup de 5 no necesita CEO al final, ¿no? Es quien representa a la compañía de caras afuera. Dentro todo el mundo está haciendo, ¿no? Doing, no hay management en una empresa tan pequeña casi. Si es CEO y programa, bien. Y vende, bien. Claro, si es CEO y no programa y no vende, Sobra. entonces no es ni CEO, o sea, es programador que vende, ¿no? Es medio programador, medio vendedor. Que es lo que tiene que ser, en mi opinión. Pero bueno, estoy biased. Bueno, vamos a hablar del mobile, ¿no? Esta Venga. semana toca mobile. Que no estamos cansados apenas del mobile. No. Tenemos ganas de seguir Bueno, hablando sobre todo del tú, yo no sé cómo lo haces. O sea, yo te he visto en 500 pósters de charlas. ¿Cuántas charlas has hecho, Jordi? Una, pero con muchos pósters. No. No, yo he hecho 5. 5 charlas, ¿eh? ¿Sí? Sí. Sí. Para eso sirve también el chief of staff. ¿Y tú 2? Yo 2. Yo fui un rato, Bueno. hice 2 charlas y la verdad es que es bastante agobiante. O sea, para mí es un poco agobiante. Bastante agobiante. Mucha gente. Mucha gente, muchas conversaciones, estas que no puedes profundizar. O sea, no llegas a hablar de nada. Simplemente, hola, Tara, ¿cómo vas? Muy bien, unicornio. Todo el mundo, unicornio. Y yo, unicornio. Next. Todo es así, ¿no? Pero, No, pero hay que decir que una cosa que es muy agradecida, o sea, nos hemos encontrado mucha gente que ha escuchado podcast. eso sí. Y esto es muy agradecido. O sea, la Eso es verdad brutal, que brutal. estás andando intentando tener una conversación y tal, y te viene alguien, escucho podcast. Y es muy agradecido saber que no solo sois los 30 que estáis aquí o los cientos que nos escucháis ahora mismo en directo, sino hay muchísima gente que... Sí, uno cuando habla en un podcast parece que hablas al vacío. Sí. O sea, no te imaginas luego vas al mobile. Es verdad que es nuestro nicho, ¿no? Está todo el mundo ahí. Estaban todos ahí. Pero ostras, es impresionante. O sea, la gente lo agradece mucho y no sé, mola. Sí, pero yo que estuve con Jordi los 2 días, sí que vi eso, que todo el mundo nos conocía, todo el mundo, pero también creo que le sacamos mucho provecho. Porque íbamos con una agenda hecha, íbamos a hablar a 5 eventos, teníamos reuniones puestas a nivel de partners, a nivel de inversores, y yo creo que ahí sí que le sacamos provecho, ¿no? Pero sí que hay que ir 100% con un objetivo. Porque hay mucha gente, yo creo que está por el mobile, que básicamente va a pasear y no sacas nada de ahí. Y estás yendo a la otra punta de ¿Qué es lo que Barcelona. hice yo? como caos. No, tú hiciste 2 charlas. Ahí hice charla. Es que Jordi me dijo, es muy importante que salgamos, que hagamos charla. Dije, bueno, venga, voy a coger un día, una franja, ¿no? Y mis charlas particularmente, la verdad es que fueron interesantes, no por mi parte, que también por la parte de quien participaba conmigo. Hablé de Product-Led Growth, curiosamente, yo que soy Sales-Led Growth a tope, con Rob Cassidy de Wallapop, el CEO de Wallapop, y Darío Villena. Y hablábamos, pues básicamente cada uno desde su perspectiva B2C, B2B, de cómo utilizar distintas técnicas, tácticas, ejemplos, de cómo utilizar Product-Led Growth, tanto para llegar a logos como para descubrir el producto, ¿no? Y bueno, un poco 2 visiones que
O sea, apenas tuvimos tiempo para desplegar, ¿no?, cada una de las visiones de Wallapop y nosotros, pero bueno, fue interesante. Conocí a Rob, que vendrá aquí un jueves, por cierto. Y la otra fue con Hendrik Brandis, que es el fundador de un fondo de inversión que se llama Early Bird, uno de los top fondos en Europa, un fondo de un tamaño bastante grande, de $1 billón, que creo que han hecho varios fondos y están a punto de cerrar, si no me equivoco, otro, no sé qué número de fondo es, pero también de $1 billón. Llevan 25 años. Sí, Seguro que han hecho varios llevan fondos. mucho tiempo. Pero es una persona interesante, muy tunnel thinking, o sea, empieza a hablar y no se da cuenta que está en un fireside chat, que tenemos 25 minutos y que tengo que hablar del siguiente tema, pero lo que dice es interesante. Hablamos del tamaño del fondo, ¿no? ¿Qué tamaño es ideal? Me dijo una cosa que me parece curiosa, que es, él cree que el early stage es infinito. Es decir, no hay problema de tamaño de mercado en early stage. Cosa que yo también he pensado muchas veces, ¿no? Porque casi todo el mundo es founder, todo el mundo quiere arrancar un negocio y a veces este primer capital es un market maker, ¿no? Hace que exista esta oportunidad o no, ¿no? Ellos, a pesar de ser un fondo de $1 billón, invierten en early stage, tickets de entre $500,000 y 3 millones de euros, pero acaban invirtiendo hasta 50 millones. Le dan mucha importancia al follow-up, es decir, a diferencia de Benchmark, otros fondos que solo entran al principio, ellos son partidarios de entrar lo más antes posible, pero acompañar hasta 50 millones, que es bastante dinero. Nos contó otra cosa interesante, que es el cambio de mercado, el cambio de tendencias, en el hecho de que antes un VC iba muy a largo plazo, iba a buscar pues, 10 años, 15 años el retorno, depende del prestigio que tenga el fondo, pero es que ahora los LPs, los inversores del fondo, le están pidiendo que en 5 años, como muy tarde, devuelva todo el dinero metido en el fondo. Sobre todo los del LPs europeos, con lo cual han tenido que cambiar su estrategia. Todo el dinero para matizar, o sea, que devuelvan el capital inicial, ¿no? O sea, el 1X, exacto, que vuelvan en 5 años y luego lo demás que sea upside. ¿Y cómo lo van a hacer? Porque siendo early stage, buena suerte. Buena suerte. Buena suerte, es la estrategia. Pues tienen básicamente. Su cara era pues buena suerte para mí, porque no tengo ni idea de cómo voy a hacerlo. Sí, o sea, tienen que empezar a cambiar la estrategia y pensar cómo deshacer posiciones antes, cómo detectar que una compañía no va a ser claro, la esto hostia. les rompe la estrategia esta de follow-ons, ¿no? Bueno, tiene que darle un poco más de profundidad, ¿no? Porque tienes dos opciones. Una, en la compañía que no va tan bien, buscar un secundario o una salida, pero la que no va tan bien no es fácil. Donde es más fácil un secundario es la que va muy bien, pero es la que te tiene que hacer realmente el retorno bueno sobre el cual va a cobrar el gestor del fondo. El gestor del fondo cobra a partir de la plusvalía, ¿no? Múltiplos superiores al 1. Con lo cual hay pocas compañías que le van a hacer este retorno y no las puedes soltar. Entonces, bueno, están discutiendo internamente, no solo ellos, sino muchos fondos, cómo hacer una estrategia diferente y garantizar más liquidez antes de tiempo. Él dice que no tiene ningún sentido porque el VC por definición es ilíquido, es un negocio a largo plazo. Dice, acabamos de invertir en un reactor de fusión nuclear. ¿Cómo salgo de aquí en un secundario? Bueno, fue interesante. Y otra cosa que decía, no en la charla, sino antes, que yo estuve contigo un ratito con él, que sus LPs, que son los inversores del inversor, ¿no? La gente que le da dinero al VC para que invierta, dice que tiene europeos y americanos, y dice que los norteamericanos son hiperpacientes, que tienen muchas décadas de paciencia hasta que les empieza a devolver capital. Tienen claro que lo que quieren generar es un 20% de retorno eventualmente, les da casi igual cuándo. Y en cambio los europeos, que eran su mayoría, son los que le metían caña para decir sí, está muy bien, pero ves devolviendo pasta cuanto antes. ¿Esto para vosotros sería un red flag? Si un inversor os dice que... Totalmente. No es un buen marketing de cara al emprendedor. Porque lo último que pone quieres... una presión encima. Exacto. ¿no? O sea, yo en general, o sea, no me pongas tus problemas, que yo ya tengo mis problemas. O sea, tú eres un negocio que te dedicas a la inversión, tienes un problema con tus LPs y tal. O sea, yo tengo que conseguir llegar a un mercado, conseguir clientes, conseguir generar márgenes. O sea, si encima tengo que meterme tus problemas en mi espalda, pues más complicado, ¿no? Pero claro, también te digo una cosa, si no tengo alternativa, me va a parecer muy bien. Como siempre. Como siempre. El otro día, de hecho, escuchaba a David Tisch de Vox Group,
que es un fondo early stage de Estados Unidos muy famoso que ha invertido en grandísimas compañías, y parte de su truco de invertir en grandísimas compañías es que hace tickets pequeñitos ahí como se suma a rondas, ¿no? O sea, es un poco cazar logos para el portfolio, pero bueno, esto luego le permite que las compañías buenas quieran trabajar con él. Y una cosa que me hacía gracia es que decía una cosa que en su momento dije, qué bien. Y luego me quedé pensando y dije, va tontería. Que precisamente en esto de generar liquidez, ¿no? Él decía, yo como gestor de fondos tengo la responsabilidad de generar liquidez. Dice, y este es un problema mío de portfolio. A nivel portfolio tengo que generar liquidez. Dice, luego compañía a compañía no tengo que generar liquidez. Lo que quiera el founder, soy paciente y tal. Y dije, qué bien pensado y tal. Y luego, vaya tontería, porque no hay ninguna manera de hacer liquidez a nivel fondo si no vas por empresa a empresa intentando vender. O sea, al final es un... Habrá alguno que lo putea. Alguno pilla. Para que el portfolio tenga liquidez, alguien le va a ir a exprimir diciendo, déjame vender. O le obliga a vender la compañía, o le aprieta para hacer una IPO, o lo que sea que haga para generar liquidez. También hablamos de un debate que se está produciendo mucho ahora, que es Power Law versus Prices. ¿Qué significa esta frase? O sea, normalmente en el mundo VC funciona por la ley del poder, ¿no? O sea, es decir, hay muy pocas compañías que te van a hacer el fondo, te van a hacer el retorno, y hay que encontrar estas compañías y meterse dentro como sea. Es la ley de potencia. La ley de potencia. Me suena muy raro la ley del poder. Y luego hay fondos que están más orientados a economics, que sacan más el spreadsheet, ¿no? Y que tienen muy en cuenta la valoración del negocio en el que están entrando y buscan pues el múltiplo, hacen el Venture Capital Model, hacen un descuento de caja y tal, ¿no? Entonces, los fondos de más reputación normalmente buscan estos pocos caballos ganadores y meterse dentro como sea, y los fondos igual más nuevos les preocupa más hacer los economics, ¿no? Y buscar más del precio. Como ha cambiado el escenario de precios, de valoraciones de empresas en el mercado, pues cada vez más se está mirando más el precio y no tanto mirar el ganador por la propuesta de valor que tenga, ¿no? Y él decía que no. Él decía que esto sigue siendo un negocio Power Law, que va a buscar los ganadores y que esto no va a cambiar en la vida, ¿no? No lo sé. En fin, debates que tuvimos ahí en el mobile. ¿Algo más interesante que viste en el mobile? Tú también fuiste, ¿no, César? Sí, yo estuve. Sí, de hecho, yo quería hablar de una sesión que hicimos con César, que fue mi sesión favorita, en la que me lo pasé mejor. Por César. Bueno, y otros. Que era una sesión donde nos invitó Endeavor para hablar del efecto multiplicador. El efecto multiplicador es un concepto del que ellos hablan mucho, que es este concepto de que si consigues ayudar a un emprendedor o grupo de emprendedores a hacer una empresa que vaya bien, que crezca y tal, no solo estás ayudando a esa empresa, sino que eso tiene consecuencias de segundo orden, ¿no? Y en este caso pues me invitaron a mí, Factorial, Unicornio, toda la historia, pero luego también como ITNIC somos inversores, hemos invertido en unas cuantas compañías y además una de ellas especialmente, que es Latitude, fundada por César y Gerard, que son ex empleados de Factorial, ¿no? Con lo cual hay segunda derivada. Ya estaba César representando a Latitude, estaba Miquel representando a Stock Agile y estaba Yassir representando a Sira. Y eran tres empresas bastante diferentes. Una de ellas, el hecho de que eran ex empleados y además invertimos en ellos. Yassir yo creo que es un ejemplo muy chulo porque es un señor con una cafetería. Era un señor con una cafetería. Ahora es un señor Un chico, sí. Es joven, ¿eh? Cabrón. Es joven. Es un chico que tenía una cafetería. Ahora tiene 30, me parece. Y una de las cosas que yo creo que después de conocer a Bernat se dio cuenta de que el negocio de una cafetería puede ser un negocio con 1000 cafeterías. Y este es un negocio de la hostia, que tiene unas economías de escala y un poder de marca y un valor mucho más grande, ¿no? Y yo creo que tú, en gran parte, le creaste esta curiosidad por una ambición que él no había acabado de descubrir. La tenía dentro, porque si no la llevas dentro no podría hacer lo que está haciendo, pero yo creo que tú le ayudaste a ver esto. Y luego está el caso de Stock Agile, que es un B2B SaaS horizontal para pymes, parecido a Factorial, pero en su caso para ayudar a empresas de retail, ¿no? Con lo cual con un caso de uso diferente, pero que había muchos aprendizajes potencialmente que de Factorial se podían llevar. Y no sé, nos lo pasamos bien, ¿no? Yo me lo pasé muy bien en esa tertulia. Sí, no, la verdad que ¿Quieres resumir la charla esa? Bueno, es que tocamos muchos temas distintos, ¿no? Y al final, o sea, la idea era un poco como nos iban haciendo como preguntas de distintos temas, ¿no? Y cada uno pues íbamos contando nuestra versión. Y la verdad es que son tres empresas tan distintas y en momentos tan distintos, ¿no? Porque nosotros en Latitude, claro, fase pre-seed, pre-product market fit, 0 clientes, nuestros challenges y el cómo el efecto multiplicador nos está ayudando ahora es distinto a cómo le afectaba a Miquel o cómo le afectó a Yassir, que era más un tema pues, de descubrimiento de esa ambición, ¿no?
Pero no, la verdad que estuvo guay. ¿Qué estabais en la zona ahí de fuera? Lo mismo Estaba que- como con un plástico cerrado Sí, y la que os carpa daba el esa. sol al ojo, ¿no? A mí me daba el sol al ojo. Sí, era terrible. Cosa terrible. No podía ver nada. No, estuvo bien, estuvo bien. Y el otro evento, el de dentro, lo comentábamos antes, había tanto ruido en En el stage principal. en el stage principal. Cuando- en la zona donde está sentado el speaker, concretamente, se oye todo el pabellón, menos la persona que tienes a un metro que te nada. está haciendo preguntas o te Y está además contestando. estaba con el señor ese que me estaba contando todo esto de los múltiplos, estaba así. Digo, pero es imposible que nos estén escuchando, pero se ve que no, que fuera nos sí. escuchaban. Bueno, Yo sí que, como feedback a la organización, he de decir que la sala esta de reuniones con inversores era terrible. O sea, yo lo siento, pero había cientos de personas esperando para poder entrar y había 8 mesas para poder sentarse y tenías un tío todo el rato aquí diciéndote, lleváis mucho tiempo, ¿no? Me dio el micro. Lleváis mucho tiempo aquí, ¿no? Y llevamos 10 minutos. Y así todo el rato. Y la O sea, gente al era final como haciendo reuniones en speed el dating. pasillo. Era una tercera parte Sí. de este espacio en el que estamos ahora, Sí, o una sí, cuarta parte, era Menos, muy yo creo. pequeño. Muy, muy pequeño. o sea, tú fuiste ahí, hiciste la Claro, cola. yo lo que hice fue, como tenía el panel a la 1 era, me parece, pues me puse como 2 horas de reuniones con inversores que venían a Barcelona que querían hablar con nosotros por delante y otras 2 por detrás. Entonces me las pasé ahí en la salita esta, o intentando entrar en la salita esta, pero estaba tan petada que era imposible. Pero tenía que ser en la salita, no puede ser en cualquier... No, al final acabas hablando en el pasillo de pie. Que es lo que... o sea, Que tú no es pasas la por la zona de hostia. inversor, no es la O sea, hostia. yo hice No es varias la hostia. reuniones andando por ahí con la gente interrumpiendo y tal, y es difícil hacer Sí. una reunión. Que además veía el portátil para hacer demos y tal, y claro, no vas a hacer la demo ahí de pie, En medio general, caminando. no se puede hacer reuniones profundas en una feria. Es un sitio donde te ves, dices, tal, y luego quedas, ¿no? ¿Entiendes? No sé, tú, Marcel. Bueno, sí que encontramos un par de spots fuera de la feria. Hicimos una fuera de la feria que estuvo bastante bien en un hotel, que ahí sí que pues puedes. Y luego dentro había una sala Que que nos sí. obligaron a pedir postre. Es verdad. Si no nos Para poder echaban. sentarnos. Sí, sí. Estaba muy solicitado el espacio. Y sí que dentro la verdad es que la parte de inversores mucha gente. Y luego fuera sí que en algún espacio podías encontrar sitio de pie. El tema de riesgo que nos pasó 80 veces era que tú estás hablando con una persona de un tema serio y te venía mucha gente a saludar. Y estás hablando, y pasa mucho, y estás hablando, y te vienen a saludar, y cómo estás, y no se van, ¿no? Y eso... Gente del podcast. Sí, estuvo bueno. Los Pues queremos mucho, ¿eh? Jordi lo hace bien, pero cuesta El gestionar esto. hack que yo creo que, no voy a decir los nombres, ¿no? Pero tú organizaste varias reuniones con corporates, con grandes empresas con las que estamos haciendo partnerships, que estas sí que se lo montan bien. Sí. Porque tienen como sus reservados. Y ahí sí, que te puedes sentar, puedes sacar el portátil, pero solo puedes hacerla si tienes toda esta infraestructura. Nosotros no teníamos ni stand ni nada, con lo cual si queríamos nosotros hablar con alguien que no tenía un stand de estos grandes, de empresa muy grande, porque debe costar una pasta esto, había que hacer la reunión en el pasillo. Bueno, Mobile en teoría es para eso, ¿no? O sea, los Google, Sony, etcétera, van ahí a ver con todos los proveedores que tienen en 3 días y tienen sus reservados. Pero para los demás, pues es complicado. Y luego hay eventos fuera del mobile, que aquí hicimos 2, de hecho. Ujú. Hicimos uno el lunes con GitHub, con OpenAI, con Microsoft. Que estuvo muy bien. Interesantísimo. Sí. Sí. Sí, se llenó esto hasta afuera, hasta la calle casi. Hicimos una demo de GitHub Copilot, que es esta... Bueno, nosotros no, la hizo Bueno, gente de GitHub. Una persona de GitHub. Que básicamente nos demostró cómo se puede generar una aplicación muy rápido, ¿no? Puede reproducir las funciones casi con un comentario en el código. O sea, a partir de un comentario en el código te reescribe toda la aplicación entera. Y nos estuvo haciendo la demo una de las developers que está en la feature de Pull request. pull request de GitHub, que vive en Barcelona casualmente y nos hizo la demo. Y luego estuvo Zach Cass, que es el Head of Go-to-Market de OpenAI, que nos estuvo explicando y resolviendo preguntas de Pau Ramón, el CTO de Factorial, sobre OpenAI, sobre cuáles son sus planes, lo que pueden contar, ¿no? Porque hay cosas que son bastante secretas o están en medio de juicios y no pueden realmente desvelar. Yo le pregunté... Sacó la carta a abogados un par de veces, ¿eh? Esto Sí. no lo puedo comentar, esto aquí no puedo decir ¿En serio? nada. No dijo abogados, pero sí que se escaqueó de varios temas, pero bueno, es normal. O dijo que no era ingeniero y que no lo sabía. Y que no era ingeniero, bueno. Bueno, pero algunas sí que se... la No, que fue se muy contestar, interesante, fue muy interesante. Menos la parte de si tenían bots
de account executives, que ahí no... Esto se lo pregunté yo. Si tenían ChatGPT como account executive. Es que me sorprendió porque digo, hostia, es el éxito más grande seguramente en toda la historia de Product-Led Growth, ¿no? De generación de pipeline y de leads de clientes con el producto. O sea, más de 100 millones. Y digo, ¿y cómo lo digerís? Pues claro, ¿a quién llamas? Y me dijo que tenían 5 account executives. 5 vendedores. 5 vendedores. Y digo, bueno, hostia, pues... Y mucha automatización con OpenAI. ¿Qué va a decir, no? Pero bueno. Está claro que hacen una cosa bien, que no es el momento para ellos de generar estructura. Yo creo que tienen que desarrollar el caso de uso y el ICP ideal al que tienen que vender, y luego ya están a tiempo de generar estructura, ¿no? A ver, depende de la presión que tenga el mercado y de los competidores lo que hagan, ¿no? Google, que fue... ¿fue el siguiente día? Ah, no, bueno, era de Guaira, ¿no? Pero bueno, estaba Google en el evento de Guaira y nos decía que no podían decir nada, pero que no, se vienen gordas. Que viene algo gordo, ¿no? Van diciendo esto, no sé. Esperamos que funcione esta vez, ¿no? O sea que bueno, veremos cómo evoluciona la OpenAI, pero muy, muy interesante. Y el martes tuvimos una fiesta. Aquí ni charlas ni nada, ¿no? Sí, no, fue más fiesta que networking. Fue totalmente fiesta. Bernat intentó hablar y se escuchaba a 2 metros, con micrófono y altavoz de Bernat. Pero yo te miraba a ti y veía que eras el único que me escuchaba. Y escucha estaba activa. Es que si no es muy deprimente hablar a toda gente que te da la espalda y está bebiendo cubatas. Que es lo que estaba pasando. Sí, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Más novedades de esta semana, va. A ver, hablando de OpenAI, sí. Dicen que se ha confirmado que Elon Musk, que recuerdo que fue uno de los fundadores de la non-profit que creó OpenAI, que ahora ya no es una non-profit, a base de trolear en Twitter, parece ser que ha anunciado o ha medio confirmado que está trabajando en una alternativa a OpenAI, que él le llama Based AI, que... ¿Cómo explicar lo que es Based? ¿Tú, César, te atreves? Es difícil explicar lo que es Based. No, es que no sé ni traducir. La mejor definición que se me ha ocurrido a mí, o que he leído, es que es lo opuesto a woke. Sí. ¿Vale? O sea... ¿Qué es woke? Esto es un berenjenal en el que no me voy a meter. Lo buscáis en Google, ¿vale? No me voy a meter. Básicamente, Elon Musk critica que OpenAI tiene un sesgo político claro de la gente de Silicon Valley, típicamente demócratas, progresistas en el espectro de Estados Unidos, y que, por ejemplo, son críticos de Trump y no lo son de Biden y cosas así, ¿no? OpenAI. Entonces, Musk se queja de esto y ahora dice que está haciendo lo que alguna persona ha llamado el Truth AI, que es la versión, digamos, del otro lado del pasillo, según él, sin estar en ningún lado del pasillo, de OpenAI. Y ha contratado uno de los top ingenieros o está intentando contratar a uno de los top ingenieros de Google en AI para liderar esta iniciativa. No me queda claro en qué empresa. Si es otra empresa, si es Twitter, si es Tesla, si es Neuralink, si es... ¿cómo se llaman las otras que tiene? Bueno, una de las otras, SpaceX. No me queda muy claro. Pero sí que he leído que ha confirmado que sí, que está invirtiendo pasta en hacer esto. Vale. Tenemos también... No sé si te queréis añadir algún tema, ¿eh? Sí, bueno, de la parte de Elon Musk y Tesla, ayer justo fue el Investors Days, que no sé si lo habéis visto, pero hicieron un puesto en escena brutal. Estaban 12 ejecutivos de Tesla, un taburetes muy, muy chulo, 4 horas de presentación, si lo queréis ver. Ejecutivos en taburetes, increíble. Sí. Y bueno, básicamente, presentó Elon Musk un plan de cómo iba a salvar el planeta con energía renovable. Y las acciones bajaron un 5% al cabo de unas 3 horitas, una cosa así. O sea, básicamente de highlights dijeron que el precio del Tesla iba a bajar un 50% más o menos, gracias a ingeniería, porque iban a ensamblar las piezas con automatización y necesitaría menos carga de trabajo a nivel humano. El segundo punto era que por fin el Cybertruck iba a salir. Eso lo dijo el responsable de diseño. Yo llevo esperando 3 años. Saca la billetera, ¿verdad? Que iba a salir este año. Y el último, textualmente dijo Elon, y no se hicieron preguntas después, de que tenía un laboratorio lleno de brazos y piernas, haciendo referencia a robots. Y eso fue lo que... Al humanoide ese que vino el año pasado, ¿no? Ese que era de broma. Pues, entonces eso fue un poco su pitch y no les ha ido muy bien. Pero bueno, ahí siguen haciendo ruido como siempre. Yo confío en Elon Musk, ¿eh?
Yo Pero comprendo, le a está pesar de comiendo un todo. poco el personaje, de decir. Sí, pero bueno. Yo creo. Pero algo hay ahí. Otro tema que he leído hoy, hablando de robots, es que se ha anunciado, ¿cómo se llama esto? Figure.ai, que esto lo ha fundado el tío que creó Archer, que es una empresa que hizo IPO hace 1 año y medio, 2, que hace unos drones, como unos helicópteros, drones eléctricos de la hostia. Es una empresa que está cotizada y que tiene una valoración de varios billions. Pues este tío llevaba mucho tiempo trabajando en un proyecto stealth, en un proyecto secreto, y lo ha anunciado ahora, que básicamente es el típico robot persona para hacer cosas. Y bueno, que puede coger 20 kilos de peso, que trabaja 5 horas y que puede hacer cualquier tarea y que va a cambiar el mundo. C3PO, parece bastante. Bueno, sí. De hecho, se parece mucho al que Elon Musk puso en escena, o a Yo Robot, ¿no? Creo, la peli aquella de ¿cómo era? Will Smith. Will Smith. Pues ese tipo de robots. ¿Vistes en el mobile perros robot pasando por ahí? A mí me lo han dicho. Ah, yo sí. no los vi. Yo no lo vi. Yo vi un vídeo. Bueno, no te lo han dicho, te mandé un Ah, me vídeo. dijiste tío. tú. No, pues había ahí bastantes de todos Pero los no, tamaños, 20 de- años, y ¿no? 20 colores. años de perros robot, ¿no? O sea, es más o menos el mismo que llevamos 20 años viendo. Lo que pasa es que Pero siempre no- hacen lo mismo, que es bailar. No era Boston Dynamics, ¿no? Era otra No, empresa. era otra compañía Pero eran china. súper similares los Sí, los todos robots. son parecidos. Ok. En este caso era China. Yo lo que me sorprende, volviendo al mobile, es la cantidad de gente y de cosas que están pasando ahí en un momento. O sea, dices, pero toda esta gente, ¿dónde está normalmente? ¿no? Sí, no, y yo cuando estuve hace un par de años también, cuando estaba llevando un parte de producto en Vueling, etcétera, que me reuní con algunos proveedores, etcétera, lo mismo, ¿no? O sea, muchísima gente yendo a todos lados todo el rato, gente corriendo. Bueno, supongo que al final es la feria de esto de todo el año y también hay mucha expectación. O sea, justo lo comentaba con Jordi, ¿no? Que cuando gente a lo mejor que es fuera del mundo tech habla del mobile, se imaginan un mundo espectacular ahí dentro. ¿no? Sí, no. Y genera mucha hype. mucha expectación. Yo creo que la Solo mitad de la hace- gente, más o menos, estará por ahí mirando, Sí. cogiendo freebies de cosas ahí que regalan, ahora copia aquí, pero... O sea, no, Bueno, no yo tiene... me acuerdo cuando nosotros íbamos de jovencitos Éramos corriendo a ver nosotros. quién pillaba más freebies. Bueno, que servía Que a Masumi, no, ¿fue tú o Masumi que pilló un smartphone? Masumi. serio? Ojalá fuera yo. No, yo creo que. Bueno, Fue que Masumi. pilló, ¿eh? O sea, que no sé si era Google o Huawei o alguien anunció un modelo nuevo y lo regalaban ahí. Se filtró en Twitter que en 1 hora iban a regalar no sé cuántos Galaxies, no sé Sí, qué. no sé, era un smartphone nuevo muy chulo. Yo cuando me di cuenta, cuando vi el tweet y tal, ya no habían. Y Masumi, Masumi iba efectivamente, siempre es el que se entera. Masumi es nuestro amigo doblador que está por aquí a veces. Actor de doblaje. Actor de doblaje. Somos un ecosistema de startups tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde ITNIC Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!